Entonces, vamos a trabajar sobre una función de producción que se conoce como, vamos a estudiarla con más detalle, pero ustedes ya la conocen, pero esta función de producción se conoce como la función de producción que tiene elasticidad de sustitución constante. ¿Ah? Por acá está la función de producción CES, por el acrónimo en inglés, que es Constant Elasticity Substitution. ¿Sí? La función de producción CES, ¿ah? Tiene la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, fíjense, depende de capital y trabajo y es igual a un término constante por eh, A, B, K, psi, ¿no? Elevado a la psi, por 1 menos A, y acá tenemos 1 menos B por L, por psi, todo elevado a la 1 partido psi. ¿Eh? Donde el término A varía entre 0 y 1 y B también varía entre 0 y 1. ¿No? Vamos a estudiar, más adelante yo les voy a proponer estudiar con mayor detalle la función CES, pero por ahora quiero enfocarme en otra cosa, así que no vamos a estudiar en detalle todos los parámetros. Me interesa este parámetro, que es el parámetro psi. Noten que psi está afectando al capital y afectando al trabajo y también afecta a todo en esta, ¿no es cierto? A la 1 partido psi. Esta función tiene diferentes, o sea, cuando varía psi, la función tiene diferentes comportamientos. Y de hecho, refrescándole, esta función ya la deben haber visto en algún micro, pero esta función decimos que tiene elasticidad constante, elasticidad de sustitución constante, y esa elasticidad de sustitución está expresada por este término, 1 partido en 1 psi. ¿Eh? Y esto habla de la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, ¿no es cierto? Es decir, en un momento dado, ¿cuánto debe sustituirse de capital y trabajo para que la producción se mantenga constante? ¿No es cierto? Am, muy bien. Hemos dicho que cuando la elasticidad, cuando este parámetro psi varía, que varía la elasticidad de sustitución, esta función de producción toma diferentes comportamientos. Entonces, por ejemplo, para cuando psi es igual a 0, o tiende a 0, esta función de producción es o tiende a la Cobb-Douglas. ¿Eh? Y es función la cual ya la conocemos. ¿Eh? Cuando psi tiende a 1, cuando psi tiende a 1, esta función de producción se hace una función de producción lineal, por lo tanto, la sustitución entre capital y trabajo es perfecta. Fíjense que el parámetro de elasticidad de sustitución se hace infinito, ¿no es cierto? Y entonces, y de hecho, si ustedes miran la función a ser lineal, ustedes para mantener una unidad para mantener la producción pueden sustituir exactamente capital por trabajo, ¿no es cierto? Y entonces, una primera pregunta que nos hacemos sobre esta función de producción es si tiene rendimientos constantes a escalas o no. ¿Mm? Y es relativamente simple observar que la función de producción sí tiene rendimientos constantes a escala. Piensen y recuerden que para que la función de producción tenga rendimiento constante a esa escala, lambda por i, al yo multiplicar todos los factores por lambda, eso me tiene que ser igual a lambda por i. Hemos dicho que cuando se produce esta igualdad, la función de producción tiene rendimiento constante a esa escala. Entonces, si nosotros multiplicamos acá lambda y acá lambda, lo que van a ver que ustedes pueden sacar como factor común, ¿no es cierto? Lambda a la psi. Y entonces lo que vamos a tener acá es eh, que i va a ser igual a por lambda a la psi, que multiplica a por b
K a la psi más 1 menos A por 1 menos B L todo a la psi, todo a la 1 partido en psi. Entonces noten que este lambda psi está multiplicando todo este término, acá me falta otro corchete, ¿no? Y que está elevado a la 1 menos psi. Por lo tanto, el psi este se va a cancelar con el 1 partido en psi, y entonces me va a quedar que I es igual a lambda por f de KL, que es igual a lambda I, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la función sí tiene rendimientos constantes a escala, y por lo tanto, al tener rendimientos constantes a escala, luego podemos ver las otras propiedades que cumplen con las condiciones de Inada, pero entonces esta función de producción es una función de producción neoclásica, por lo tanto la podemos introducir dentro del modelo de Solow y analizarla a la luz del modelo de Solow, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces supongamos que para introducirla en el modelo de Solow la expresamos en términos de eh, producto per cápita, entonces dividimos todo en L, ¿no? Introducimos de esta manera, acá está dividido en L y dividido en L, acá también está dividido en L, y eso me queda expresada la función en términos de per cápita. Entonces tenemos el producto per cápita es igual a, fíjense, el L se va con el L, por lo tanto acá me queda 1, me desaparece. Fíjense que este término queda constante. Y acá me queda el capital per cápita. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la función de producción intensiva o la función de producción per cápita con elasticidad de sustitución constante. ¿Sí? Luego, si pasamos al análisis, vamos a ver que de esta función de producción, de la función de producción per cápita, podemos calcular el producto marginal. Y entonces calculamos la derivada con respecto al capital de este término. Lo pueden hacer, pero acá tienen el resultado. Y también podemos calcular el capital promedio, la producción por capital promedio, ¿sí? O la producción por unidad de capital. Y entonces no es otra cosa que dividir a todo este término en el capital per cápita, ¿no? Y este término que está acá, el capital per cápita, y esa solución es este término que está acá, que está expresado un poco reordenando términos, ¿no? De manera que me queda expresado la producción por unidad de capital es igual a todo este término que está acá. Donde recuerden que K a la menos capital per cápita a la menos psi es igual a 1 partido en el capital per cápita a la psi. ¿De acuerdo? Muy bien. Con estas herramientas podemos comenzar a analizar, a introducir en el modelo de Solow, esta vez expresado usando esta función de producción CES. Entonces, vamos a analizarlo en términos de la tasa vamos a ir directamente a la ecuación que captura la tasa de crecimiento del capital per cápita. Y entonces recuerden que esto es igual al ahorro sobre esta producción por unidad de capital menos la depreciación. Noten que acá no tenemos tecnología. No hay tecnología. ¿Sí? Luego, si sustituimos este término, lo que tenemos es S por A por todo este término. Acá está la sustitución, que lo traigo de la ecuación de la diapositiva anterior. Muy bien. Entonces,
vamos a analizar este término a la luz de los instrumentos que ya hemos utilizado antes. Entonces, para refrescar, piensen en cuando analizamos el modelo de Solow con la función de producción Cobb-Douglas. Y entonces, ¿cómo analizábamos la evolución de la tasa de crecimiento de capital per cápita? Recuerden que en el modelo de Solow, este término que está acá, recuerden que es F de K, partido en K, que recuerden que esto es K partido K, por lo tanto, ¿sí? Entonces, este término que está acá tiene una propiedad que a medida que el capital aumenta, recuerden que alfa varía entre 0 y 1, por lo tanto, a medida que el capital aumenta, este término que está acá es negativo, por lo tanto, en realidad, esto va a ser igual a 1 partido en K a la 1 menos alfa, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, lo que ocurre es que cuando el capital aumenta, la producción por unidad de capital disminuye. Y esto es lo que representa este gráfico que está acá, ¿no es cierto? Ya esto lo hemos analizado, pero es para reforzar la idea y cómo entendemos esta ecuación. Entonces, lo que nosotros veíamos es que esta ecuación tenía, o este modelo con la función de producción Cobb-Douglas, tenía para, existía un cierto valor de estado estacionario, ¿no? En el cual la economía o la tasa de crecimiento del capital per cápita dejaba de crecer. ¿De acuerdo? Perdonen, esto es delta. Muy bien, esto era como lo analizábamos usando la función de producción Cobb-Douglas. Pero lo que tenemos esta vez es la función de producción CES. Entonces vamos a analizar el modelo de Solow, por esta vez con la función de producción CES. Y aquí está nuevamente el producto por unidad de capital, ¿no es cierto? Está sustituido aquí. Y es interesante ver con mayor detalle todo este término. Noten que aquí está K a la menos psi. Y este K a la menos psi tiene el mismo comportamiento. Recuerden que psi, hemos dicho que psi es menor que 1, ¿no es cierto? Entonces, para psi mayor que 0, lo que ocurre con este K es que todo este término que está acá, todo este término, decrece, ¿no es cierto? Y esto es lo que de alguna manera nosotros podemos representar con este gráfico, ¿no es cierto? Con el gráfico que está representado acá. Y esto va decreciendo, continúa a decrecer. Pero noten que todo este término tiene una componente que es constante y que es independiente de la variación de capital, que es toda esta parte que está acá. ¿Eh? Toda esa parte que está, todo este término, que es A, ¿no es cierto? Por A pequeño por B a la psi, no varía y se mantiene siempre constante, independiente del valor de K. ¿No es cierto? Y entonces, de alguna manera se comporta como el piso de esta función, el piso de toda esta función. Toda esta función no puede ser menor que el valor que está representado acá. Cuando K tiende a infinito, cuando el capital per cápita tiende a infinito, todo este término se va a hacer 0, por lo tanto, todo esto se hace 0. Y entonces, la función va a tender a este valor que está acá.
Ahora, la tasa de ahorro que está aquí afuera, la tasa de ahorro que está aquí afuera, está multiplicando todo el término. Por lo tanto, eso es lo que representamos con esta línea de punto que está por acá. Que fíjese, S por A, B a la psi, es el término más pequeño. Entonces, esta función de producción promedio decrece, pero nunca por debajo de esta línea de punto. Entonces, lo que encontramos es un resultado interesante esta vez. Y nos podemos encontrar en esta situación que está graficada, en la cual, a diferencia de lo que ocurría con la función de producción de Cobb-Douglas, no está garantizado que esta función se corte con la tasa de depreciación, esta que está acá. Entonces podría ocurrir, dependiendo del valor de psi, dependiendo del valor de psi, que estas dos funciones no se corten nunca. Por lo tanto, piensen lo que ocurriría, supongamos que partimos de este K sub 0, ¿no? Supongamos que partimos con K sub 0. En este valor de capital per cápita, lo que va a ocurrir es que la economía crece a esta velocidad. Esta es la tasa de crecimiento del capital. Entonces, el capital pasaría a crecer, digamos que pasa a este stock de capital K sub 1. Y en K sub 1 lo que va a ocurrir es que la economía vuelve a crecer. Y entonces lo que va a ocurrir siempre es que esta economía, en K sub 2, por acá, ¿no es cierto?, va a volver a crecer. Y dado que esta línea que está acá nunca va a cortar esta economía crece para siempre. Y en algún punto allá en el infinito, la tasa de crecimiento va a ser esta diferencia que está acá. Y entonces esto es interesante porque lo que estamos diciendo es que al utilizar la función de producción CES y para algunos valores de psi, lo que podemos tener es que esta economía, la economía de Solow crece, ¿no? Tiene crecimiento de producto per cápita, tiene crecimiento de capital per cápita sin tecnología, ¿no? No hace falta la introducción de tecnología para que tengamos crecimiento de capital per cápita. Entonces, ¿y cuándo se va a dar eso? Para valores de psi que sean menores de 1 y mayores que 0. ¿No? Para valores de psi que sean menores de 1 y mayores que 0. Y noten que esto, ¿qué significa? Vamos a la elasticidad de sustitución. Piensen lo que esto significa, es que el término que está acá abajo va a ser siempre menor que 0. Perdón. Va a ser siempre menor que 1. Va a estar entre 0 y 1. Va a ser siempre menor que 1, pero mayor que 0. Y lo que eso significa es que la elasticidad de sustitución va a ser siempre mayor que 1. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que este resultado, es decir, crecimiento sin tecnología, se genera cuando la elasticidad de sustitución es mayor que 1, es decir, cuando existe elasticidad de sustitución entre capital y trabajo. Entonces, cuando es rápidamente sustituible el capital por trabajo, lo podemos encontrar en el modelo de Solow con crecimiento y sin la necesidad de introducir tecnología. De todas maneras, esto introduce una serie de problemas porque esto no nos garantiza el crecimiento balanceado, que era una de las condiciones que teníamos para cumplir con los hechos estilizados de caldo. Entonces, sin embargo, los resultados no terminan acá, porque también podríamos tener, eh, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no es cierto?, que teníamos para una elasticidad alta
podemos tener crecimiento independiente de la tecnología, es decir, esto le llamamos crecimiento endógeno, porque ya no necesitamos esta tecnología exógena para explicar el crecimiento, sino que el crecimiento se explica simplemente adentro del modelo, y eso le llamamos crecimiento endógeno. Pero también podemos tener otro caso, y es el caso en el cual el parámetro psi es menor que cero. Cuando es menor que cero, piensen en lo que le pasa a la elasticidad de sustitución. Cuando es menor que cero, el término que está acá abajo se hace 1 menos un término negativo, entonces menos con menos se hace más, por lo tanto el término que está abajo se hace mayor que 1, y entonces la elasticidad de sustitución es menor que cero. Perdón, es menor que 1. La elasticidad de sustitución es menor que 1. Es decir, que la sustitución de capital de trabajo es inelástica. Entonces, lo que eso nos podría llevar a una situación en la cual noten que la función, la producción por unidad de capital se encuentre por debajo de la línea de la línea que representa la tasa de depreciación. Y lo que esto generaría es ¿qué cosa? Que para una unidad de capital, digamos K sub 0, lo que tenemos acá es crecimiento negativo. Y entonces esto haría que el stock de capital se contrayese hasta llegar a stock de capital nulo. Por lo tanto, la economía no crecería, y no solo no crecería, sino que además tendría, básicamente se achicaría la economía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejercicio para introducir la función de producción CES y ver las implicaciones que tiene la función de producción CES sobre el modelo de Solow. Muy bien. ¿Alguna pregunta?